¿A cuántos de aquí les gusta el aceite? ¿En nivel natural os gusta mucho? ¿A nivel espiritual? También. Con el que me voy a centrar hoy es el de marcar el futuro. El aceite marca futuro. Os he comentado, luego vamos a ver cómo hacer la parte de la provisión. Hay muchas formas de hacerlo, como he comentado, pero una de ellas es de verdad reconocer que lo que Dios ha dicho ha marcado nuestra vida y ha marcado desde ese punto nuestro futuro. O sea, un antes y un después. Creo que es importante que actuemos en base a lo que Dios ha dicho, ¿vale? Eso creo que es una de las formas de hacer provisión. Si Dios ha dicho de mí algo, ¿por qué no empiezo a comportarme de esa forma? Muy bien, voy a enganchar esas ideas de las que estaban hablando. Hablamos de cosechas, de pronto qué vamos a hacer, qué no. Cada 3 domingos vamos a estar continuando con la parte de cosechas, es decir, cada vez que salgamos nosotros, en este caso, a hablar, seguiremos continuando con la parte de cosechas, pero añadiendo pequeña información más e incluso pivotando sobre algunos de los conceptos. En el caso de hoy, ya nos ha dicho, vamos a estar viendo la parte de qué hay después de la cosecha, que hay un montón de conceptos, pero vamos a ir poco a poco. Y bueno, iba a decir algo más, pero en principio se queda ahí. Vale, también como he introducido, hemos estado viendo tipos de campos que hay para cosechar, herramientas y como he dicho, la cosecha la estuvimos viendo en enero, pero ¿es solo para un punto concreto o se da continuamente durante el año? ¿Se da varias veces durante el año o no? ¿Qué consideráis? Que sí, efectivamente. Depende de un montón de cosas. Depende de tipos de cultivo, clima y región, rotación, eso a nivel natural. Entonces tenemos que hay diferentes solapes. Dentro de lo que es el contexto bíblico, el calendario agrícola también estaba dividido y se reflejaba en las propias fiestas. Tenemos la Pascua, que es en primavera, y ahí se cosecha la cebada. En verano el Pentecostés, se cosecha trigo, y la fiesta de los tabernáculos en otoño, que se cosecha por frutas, olivas y uvas. Esta información os la he dado de gratis, porque no tenía nada que ver con lo que vamos a ver. Vale. Lo que hemos visto, lo que vamos a ver es para poder estar aplicándolo de continuo, no solo para qué bueno fue, ya hemos cosechado, nos hemos quedado ahí. No, vamos a estar cosechando durante diferentes puntos del año de nuestra vida. Y una vez que hemos cosechado, ¿qué nos queda? Lo voy a juntar con 3 historias que ahora veremos, pero hay muchos temas relacionados: provisión, reposo, descanso, almacenamiento, administración y el más recurrente, que es el tema de la fiesta. Y yo, que soy bastante insistente con el tema de la fiesta, os voy a decir que no vamos a hablar de la fiesta. Lo vamos a dejar para bastante más adelante. Para poder introduciros en las 3 historias que vamos a hablar hoy, os voy a contar primero una historia de mi vida. Sí, de mi vida. Mi abuelo tenía un huerto, bueno, ha tenido varios huertos, y cosechaba tomates, no sé si mis padres, mis tíos se acuerdan, pero como si no hubiese un mañana. O sea, había tomates ahí que los regalabas y seguía habiendo muchos tomates. Y claro, dices, eso en época de cosecha, pues te los comes, pero lo curioso es que mi familia, porque yo en esa época lo de los tomates no comía mucho, seguía comiendo tomates durante un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque mi abuela lo que hacía era conserva del tomate y seguía comiendo tomate. Es decir, con todo eso que ella recogía, hacía provisión para todo un año. Incluso yo creo que más, ¿vale? Así que vamos a empezar con esa parte de provisión y gestión de la cosecha. ¿Quién conoce algo de la Biblia que tenga que ver con eso? ¿Alguna historia por ahí? Efectivamente, José. Pues mira, voy a empezar por José, ya que lo has lanzado y que no estaba planificado. Efectivamente. Todos lo conocemos, la historia la voy a repasar, ¿vale? Porque hay algunos puntos y así todos nos ponemos en la misma foto. José acabó en Egipto. En Egipto el faraón tuvo
estuvo soñando, nadie era capaz de interpretar esos sueños y alguien que estaba cercano a Faraón se acordó que también había estado con José y dijo, oye, aquí hay una persona que tal. Entonces, José se acercó, fue capaz de interpretarlos y a partir de ahí tenemos 7 años de abundancia, 7 años de hambruna y necesaria una administración. Ese detalle importante. Estuvieron viviendo de lo que habían guardado un montón de tiempo. Y yo creo que muchas veces, aunque decimos, jolín, todo lo que he guardado y con esto tengo para no sé cuánto tiempo, eres consciente una vez que echas la vista atrás. Y ahí sí que eres consciente cuando llega un punto concreto de todo lo que has ido haciendo, de toda la provisión. ¿Cómo engancho esto? Cuando Dios nos da palabra o algo que hemos pedido, necesitamos una provisión y una administración de ello. Hay muchas formas de gestión. Luego vamos a ver una en concreto, pero quiero que guardéis esta parte para después. Siguiente historia. Venga, siguiente historia. Alguien que me diga alguna, a ver si acertamos en esta. La de las vírgenes. ¿Vale? Parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Sé que nuevamente todos lo conocemos. Voy a remarcarlo porque en este hay un punto más. 10 vírgenes que están esperando la llegada del esposo. 5 son prudentes, 5 no son tan prudentes. Y cuando llega el esposo intentan conseguir el aceite, ¿vale? Porque estaban esperando, se quedan sin aceite. Entonces 5 de ellas intentan conseguir el aceite. Sin embargo, la puerta se cierra y ahí se han quedado. Ese detalle es importante. Conseguir aceite y la puerta se cierra. En ambos textos hemos visto que hay un momento en que la oportunidad de prepararse se fue. ¿Vale? Cuando llega la hambruna, los pueblos que no almacenaron no son capaces de generar alimentos por sí mismos. Y en el caso de la parábola de las vírgenes, en Mateo 25:12 en concreto, se cierra la puerta y el esposo dice, de cierto os digo que no os conozco. ¿Habéis leído alguna vez esta expresión? De cierto os digo que no os conozco. Y no suele traer nada bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el contexto judío es bastante fuerte. Es una de las advertencias bastante serias que se pueden leer en la Biblia. Y no se refiere solo al desconocimiento, sino muchas veces incluso lo que trae es una ausencia de relación. Y por último, el detalle del aceite, que es justo hacia donde he querido ir haciendo todo. Significado de aceite en la Biblia, hay un montón. ¿A cuántos de aquí le gusta el aceite? ¿En nivel natural os gusta mucho? ¿A nivel espiritual? También. Correcto. Con el que me voy a centrar hoy es el de marcar el futuro. El aceite marca futuro. En 1 Samuel 16:13, cuando Samuel unge a David, dice que el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. O sea, es decir, desde ese momento en adelante. No cuando fuese rey, sino desde ese día en concreto. O sea, es decir, el aceite marca el futuro y un antes y después. Ahora voy a unirlo todo, porque como sabéis que salto mucho, además, pues oye, estar aquí arriba te pone un poco nervioso, los focos estos dan un calor que no veas. La cosecha no era algo puntual, o no es algo puntual, hemos dicho. Cada vez que Dios nos da palabra debemos hacer provisión de ella. No basta solo con tener una lámpara. Sin aceite la lámpara no funciona. Y además, la llegada del novio es de forma bastante inesperada. O sea, no se sabe cuándo va a ser. Estoy seguro de que a todos los de aquí en algún punto Dios nos ha dado algo. Ya sea una palabra, sea algo que le estamos pidiendo y demás. Voy a lanzar otra pregunta, no hace falta que contestéis. ¿Qué habéis hecho con ello? ¿Lo hemos guardado? ¿Lo hemos dejado aparcado? ¿Hemos hecho provisión? ¿Lo hemos estado cuidando? Pues ahora, os voy a pedir que os pongáis en pie. Como veis, soy bastante breve. Os he comentado, luego vamos a ver cómo hacer la parte de la provisión. Hay muchas formas de hacerlo, como he comentado, pero una de ellas es de verdad reconocer que lo que Dios ha dicho ha marcado nuestra vida y ha marcado desde ese punto nuestro futuro. O sea, un antes y un después. Creo que es importante que actuemos en base a lo que Dios ha dicho.
¿Vale? Eso creo que es una de las formas de hacer provisión. Si Dios ha dicho de mí algo, ¿por qué no empiezo a comportarme de esa forma? ¿Por qué no empiezo a decir, sí, yo creo eso que tú has dicho? Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. Ahora sí, levantando la mano si queréis. ¿A cuántos de aquí a Dios les ha dado cualquier cosa, algo? Genial. Sin duda a todos. Hoy os voy a invitar a que, obviamente, si Dios os ha dado algo, y como el ejemplo de aceite, podamos pasar aquí y confirmemos que desde ese momento en el que Dios habló, se marcó nuestra vida. ¿Vale? Ha habido un antes, va a haber un después, pero desde ese momento es lo que Dios ha dicho, no es otra cosa.